La ponencia ustedes la tienen en sus folletos, la página 65. En la página 65 tienen ustedes la ponencia. Está a cargo de Monseñor Diego Padrón, obispo emérito de Cumaná en Venezuela. Fue presidente de la Conferencia Episcopal y actualmente es presidente de la Asociación Latinoamericana de Catequetas. Por razones ajenas a su voluntad, bueno, pues no ha podido estar entre nosotros, y entonces le hemos pedido a la hermana Irene Nessi, que ha trabajado varios años con él, muy de cerca, en la Comisión de Catequesis de Venezuela, en la misma Sociedad Latinoamericana de Catequetas, que ella sea la que dé lectura a su ponencia. Gracias, Padre Omar. Buenas noches a todos. Ante todo, quiero presentar de parte de Monseñor Diego Padrón el saludo a todos ustedes, el profundo lamento, lo que ha sentido muy hondamente no estar aquí, porque realmente él vibra con este tema, ha trabajado en el CELA, en Venezuela, en Escala, en todas partes, sobre el tema de la iniciación a la vida cristiana, y pues esta semana es un poco como el culmen de un camino que se viene haciendo y lamentablemente no puede estar presente. Y yo trataré de interpretarlo. Aquí me escribió para que les dijera: procuro darle un fundamento bíblico a la iniciación a la vida cristiana y destacar que no se puede quedar, como hasta ahora se ha interpretado, en una iniciación sacramental, sino para la vida. El documento AIDM, como lo conocemos abreviado, la alegría de iniciar, va en ese sentido, más allá de Aparecida. Destaco su lugar en el proceso evangelizador y con la conexión con las otras pastorales. Llama a la pastoral a una conversión. Buena suerte. Bien, yo voy a tratar de leer con sentido lo que él escribió. Lo encuentran en la página 65 para que no se duerman. Presentación. Una nota. Yo estaba diciendo afuera que me había gustado mucho la intervención del biblista, porque además de otras cosas, no es el típico biblista que empieza palabra por palabra, te la busca en griego, la lee después en arameo, después la compara con la traducción latina y se queda ahí. No quiero con eso ridiculizar, es muy importante en un momento dado, pero también hay que tener otro tipo de visión. Pero bueno, Diego Padrón es biblista, entonces tiene al principio un análisis de palabras y tiene los textos en griego, pero yo los voy a omitir, por si acaso los leo mal. A mí me gusta en griego practicarlo, pero algunas no las sé leer. Presentación. Perspectiva es un vocablo de lógica positiva y futurista. Tiene el sentido de vislumbrar. Está muy cercano a prospectiva, que proviene del inglés, y a prospección, del latín prospicere, mirar adelante, a lo lejos, que quiere decir estudio solemne. El diccionario de la Real Academia Española define la prospección como exploración de posibilidades futuras basadas en indicios presentes. Esto, a mi parecer, es el sentido de perspectiva en el título del tema que ahora tratamos. Es también, a mi juicio, lo que busca esta primera semana de iniciación a la vida cristiana, llamada IBC de ahora en adelante. Continuación de las Semanas Latinoamericanas de Catequesis. Y aquí voy a hacer un paréntesis que ya habíamos comentado con los compañeros. Algunos se preguntan por qué esta no es la cuarta semana de catequesis, latinoamericana de catequesis, sino la primera de iniciación a la vida cristiana. Y es porque hay un salto significativo desde las semanas de la catequesis que concluyen con la tercera semana en Bogotá en 2006, que habla del nuevo paradigma de la iniciación a la vida cristiana, y esta primera semana
que muestra o quiere leer la iniciación a la vida cristiana no como una tarea solo de la catequesis, como fruto del directorio y de este camino andado hasta ahora se ha venido haciendo, sino entender la iniciación a la vida cristiana en la clave de Aparecida, que es el comienzo del discipulado misionero. Por lo tanto, todos los aquí presentes, los del área de catequesis, pero pastoral juvenil, movimientos de laicos, educación, etcétera, etcétera, todos estamos llamados a asumir este proceso como el inicio de un camino. El contexto histórico-eclesial del nuevo paradigma de la catequesis es un sentir común en América Latina y más aún una convicción que la pastoral que requiere hoy la Iglesia tiene que ser orgánica, procesual y misionera. Una pastoral que sirva y al mismo tiempo promueva el anuncio del Evangelio sin fronteras, la formación integral de los discípulos misioneros, la comunión y participación de todos y entre todos en la Iglesia para la misión evangelizadora. Esa es la perspectiva pastoral que señala para el presente y el futuro el Papa Francisco. La Iglesia nació católica, nació en salida, nació misionera, dicho el 17 de septiembre del 16. La Segunda Asamblea General del Episcopado Latinoamericano, Medellín, 1968, congregada por la fuerza del Espíritu Santo a la luz del reciente concluido Vaticano II, despertó grandes inquietudes e impulsó en la región un proceso de renovación de la vida de la Iglesia que aún se mantiene. Dicha asamblea fue para nuestra Iglesia un nuevo Pentecostés que abrió el Evangelio a los más diversos sectores de la cultura y a los nuevos signos de los tiempos. El origen histórico del proceso evangelizador está en Pentecostés. En ese día la Iglesia comenzó a proclamar el querigma del crucificado resucitado. El apóstol Pedro dio inicio ante un auditorio universal al proceso evangelizador cristiano. Los que oyeron su discurso sintieron un estremecimiento interior y le preguntaron: ¿qué tenemos que hacer? A lo que Pedro, siguiendo el modo de proceder de los profetas, respondió: conviértanse y háganse bautizar. La conversión a Dios, antes y después de Cristo, se verifica en una modificación de la existencia, como le sucedió, por ejemplo, a Abraham y a los primeros discípulos. El evangelista Marcos señala la primera conversión con estas palabras: ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. La conversión, señal de que la gracia de Dios es eficaz, lleva inmediatamente a la adhesión personal a Cristo, adhesión que se realiza de manera continua y progresiva mediante el bautismo, la confirmación, la Eucaristía y la incorporación a la comunidad cristiana en forma de cadena. El libro de los Hechos testimonia que quienes escucharon el querigma de boca de Pedro pidieron el bautismo. Los mismos que aceptaron las palabras, aquí vienen los griegos, se bautizaron, y en estos días unos 3.000 personas se incorporaron a la comunidad. Eran nacidos en escuchar la enseñanza de los apóstoles, la comunión, la fracción del pan y las oraciones. Aquí comienza la iniciación a la vida cristiana que se institucionalizó en continuidad con el querigma en el catecumenado. El catecumenado, cuya etimología es la misma de catequesis, otro griego, fue una institución de los padres de la Iglesia que tuvo su apogeo entre los siglos II y IV. Era un itinerario prebautismal integral, bíblico, catequético, litúrgico, moral, que respondía a la necesidad de formar sólidamente a los que se hacían cristianos. Su justificación en el cambio histórico del momento era
la formación precede al bautismo, o más radicalmente, los cristianos no nacen, se hacen. Catecumenado e iniciación a los sacramentos del bautismo y de la Eucaristía se identificaban. Cita de Catequesista de 23. En nuestros días, por la misma necesidad de formación, puesto que en muchas partes la iniciación cristiana ha sido pobre o fragmentada, como recuerda Aparecida en el 287, el catecumenado ha pasado a ser también postbautismal o de reiniciación cristiana, que en su propósito, ardor, método y expresiones coincide con el objetivo de la nueva evangelización. En la actualidad existen numerosos modelos de itinerario, más que todo para adultos. Cada uno de ellos enfatiza una dimensión de la IBC o adopta una determinada metodología, pero todos son válidos. Como dice el Evangelio, con esto se declaran puros todos los modelos. Cambian y se adaptan los modelos. Lo que no cambia es el carácter catecumenal de la iniciación. La fe cristiana es profundamente iniciática. La palabra de Dios se siembra en el terreno del corazón humano, crece como un granito de mostaza y se desarrolla en un proceso que compromete la vida hasta dar frutos. El ser cristiano no nace naturalmente. El cristiano es iniciado en la fe para nacer de nuevo de lo alto, Dios. El catecumenado, en cualquiera de sus formas, sigue siendo el medio ideal para llegar a ser cristiano adulto en la fe. El Concilio Vaticano II mandó que se restableciera en la Iglesia este catecumenado. Está en Sacrosanctum Concilium y en Christus Dominus. Es un periodo de interpelación individual y comunitario, un tiempo de reflexión en que el candidato al bautismo y el bautizado común, que no fue iniciado adecuadamente en su infancia y adolescencia, mira su capacidad de renuncia a un estilo de vida mundano y su decisión de comenzar a vivir la novedad de la vida y de la vida en Cristo. Es un lugar de encuentro entre el candidato al bautismo o el bautizado no plenamente convertido y la comunidad cristiana. La referencia a la comunidad es indispensable, pues no existe un catecumenado en solitario, siempre es hecho junto con otros, un camino sinodal. La Iglesia, por su experiencia de más de 20 siglos, mantiene la convicción de que el catecumenado de los primeros siglos es el modelo metodológico de la catequesis de la IBC, no para reproducirlo mecánicamente, sino para asumir su dinamismo pedagógico y su sistema de formación integral, articulado en etapas sucesivas, cohesionado internamente por un objetivo, la madurez de los discípulos cristianos, identificada con una fe adulta, un continuo crecimiento interior hasta alcanzar la estatura espiritual de Cristo y la vocación misionera. Tal metodología es llamada hoy inspiración catecumenal. El logro del objetivo se verifica en la sucesiva incorporación del bautizado a una comunidad cristiana y en su compromiso con la vivencia del Evangelio. La catequesis prebautismal de iniciación a la vida cristiana y la catequesis postbautismal de reiniciación son etapas transitorias que tienen principio y fin. No se es catecúmeno toda la vida. Lo que es permanente es la educación de la fe, catequesis permanente, que se lleva a cabo a través de múltiples formas de acción pastoral. 2. La iniciación a la vida cristiana, IBC,
etapa fundamental del proceso evangelizador articulada con el querigma y la catequesis permanente. El más reciente documento del CELAM sobre la catequesis, la alegría de iniciar discípulos misioneros en el cambio de época, nuevas perspectivas para la catequesis en América Latina y el Caribe, del año 2015, no tiene como centro la catequesis, objeto de estudio del Directorio General para la Catequesis y de valiosas publicaciones posteriores del mismo organismo episcopal, sino que, conjugando las orientaciones del Directorio General, las conclusiones de la Asamblea Episcopal efectuada en Aparecida y las propuestas del Papa Francisco en su exhortación Evangelii Gaudium, se centra en el discernimiento e interpretación del nuevo paradigma de la catequesis, entendida esta no como una enseñanza o instrucción previa a la recepción de un sacramento, sino como un proceso de iniciación a la vida cristiana, extendiendo de este modo tanto el concepto de iniciación como el de catequesis hacia el foco de la vida cristiana. Por consiguiente, la hermenéutica del proceso iniciatorio cristiano en su doble dimensión, la inspiración catecumenal y la capacidad de discipular. Su finalidad es formar discípulos misioneros. A partir del discernimiento sobre el nuevo paradigma, el documento del CELAM ofrece criterios de iluminación en torno a la IBC, colocando a la catequesis en su sitio, dentro del proceso evangelizador, no como una etapa desarticulada, sin nexos con etapas que la anteceden o que la siguen autónoma en su desempeño, y como servicio a la formación de los discípulos misioneros de Jesucristo. El documento se presenta con claridad en su inicio y en el contenido que quiere transmitir. Esta cita es de la presentación de la IDM. Partimos de un nuevo paradigma. La catequesis es ante todo un proceso de iniciación a la vida cristiana que busca integrar todas las dimensiones de la persona, teniendo en cuenta como fuente de inspiración el catecumenado de los primeros siglos. Perspectivas pastorales, opciones, oportunidades y líneas de acción. La pedagogía catecumenal del proceso de IBC da origen al nuevo paradigma de la catequesis, a la pastoral de la iniciación y a la renovación del ministerio de la catequesis. Provoca incluso la conversión pastoral. Las perspectivas pastorales, opciones u oportunidades y líneas de acción que se siguen de esta nueva concepción paradigmática de la IBC son positivas y promisoras, pero desafiantes para nuestra mentalidad, métodos y urgentes frente al cambio de época. De aquí, entonces, los criterios y orientaciones ofrecidos por la experiencia de la Iglesia y recogidos en los documentos del magisterio actual. El reciente documento AIDM se refiere a nuevos horizontes para la catequesis ante un futuro que viene cargado de esperanza, sin olvidar que toda renovación implica tiempo y paciencia. El cambio de época trae nuevas oportunidades y nuevos desafíos para la evangelización. Esto está en el 103. La primera y principal opción pastoral es recuperar la identidad de la catequesis y su ubicación dentro del proceso evangelizador, puesto que durante mucho tiempo la catequesis perdió su más profunda identidad de formadora de discípulos misioneros. En su ejercicio, en efecto, se sobrepusieron otras dimensiones, como la doctrinal y la exclusiva preparación de manera sucinta e inmediata de los sacramentos
bautismo, confirmación, Eucaristía. El nuevo paradigma le devuelve su identidad. No significa un cambio en su naturaleza, sino un cambio en su manera de concebirla. Es urgente, por tanto, que los pastores y catequistas, atentos al magisterio eclesial, actualicen su comprensión de la índole catecumenal de la IBC, pues, por una parte, con ella se ubica la catequesis en su lugar propio, evitando su aislamiento y riesgosa autonomía, y por otra, como consecuencia, se procura evitar de la práctica pastoral la utilización de la catequesis como instrumento de preparación inmediata para los sacramentos, entendidos por el común de los católicos más como acciones rituales de debido cumplimiento que como punto final de la iniciación. A partir de Aparecida y de Evangelii Gaudium, la manera correcta de entender la catequesis es ante todo captar su dinámica procesual y su natural articulación con otras etapas del proceso evangelizador. La modalidad de catequesis de catecismo aisló a la catequesis, la encerró en un libro y le quitó su originalidad pastoral. Hoy el aislamiento y la pastoral de conservación rozan la autorreferencialidad. Ya no es ni teológica ni moralmente válido mantener la catequesis como una dimensión pastoral aislada y ajena a una iglesia que se define por la misión. Tendríamos que preguntarnos en qué medida ha entrado en nuestras iglesias la nueva concepción o nuevo paradigma de la catequesis y cuáles son las estructuras y obstáculos que se oponen a ella. En América Latina, la iniciación ha adquirido un marcado y definido enfoque discipular, superando el anterior reductivamente sacramental. Aparecida no desconoce ni separa ambas dimensiones. Tener solamente como meta la recepción de los sacramentos de la iniciación cristiana ha llevado a enfatizar los sacramentos como fuente de gracia, pero también como contenidos rituales, ritos de paso más bien que de llegada, en cuya praxis lo más resaltante y a veces lo más importante es el cumplimiento del rito sin un antes y un después, sin conversión ni mistagogía. Se buscaba quizás un sustituto para ella en la llamada perseverancia o catequesis de perseverancia, sin continuidad en la formación cristiana y sobre todo sin proyección en la vida y la sociedad. Es lo que con frecuencia ha sucedido hasta ahora. Por ejemplo, los niños reciben la primera comunión e inmediatamente desaparecen de la iglesia. A esa situación se refiere el documento conclusivo de Aparecida, cuando describe la iniciación cristiana en muchas partes, pobre o fragmentada, en el 287. De aquí salió como línea de acción pastoral para todo el continente la propuesta de la Asamblea de los Obispos de que el proceso catequético formativo adoptado por la Iglesia para la iniciación cristiana, léase inspiración catecumenal, sea asumido como la manera ordinaria e indispensable de introducir en la vida cristiana y como la catequesis básica y fundamental. Número 294. Esta propuesta de los obispos en Aparecida genera una nueva perspectiva para la evangelización del continente, una evangelización más eficaz y la revitalización de las comunidades. Pero su eficacia depende del compromiso de los pastores y catequistas de comenzar cuanto antes en cada iglesia particular la aplicación del nuevo paradigma de la catequesis mediante itinerarios de inspiración catecumenal para la
iniciación o reiniciación de los adultos y para la iniciación de los niños y adolescentes. Esta sería la señal fehaciente de la conversión personal, pastoral y misionera de pastores y catequistas. Su conversión en este campo específico asegura una evangelización nueva, encontrar los nuevos signos, los nuevos símbolos, una nueva carne para la transmisión de la palabra. Francisco Evangelii Gaudium 167. Garantiza el ingreso a las comunidades de cristianos nuevos, con nuevo perfil de creyentes, con una mayor conciencia de su bautismo y mayor sentido de su pertenencia a la Iglesia. Son estos quienes se integran y se comprometen de modo estable en comunidades cristianas concretas, con un ardiente deseo de crecimiento y perfección cristiana y un decidido talante misionero. Desde este gran desafío, dicen los obispos en el documento conclusivo de Aparecida, que cuestiona a fondo la manera como estamos educando en la fe y como estamos alimentando la vivencia cristiana. Esto es 287 de Aparecida. Y desde el nuevo paradigma de la catequesis, la conversión pastoral es ineludible. Vista en esta perspectiva, ella revela un cambio de mentalidad y, entre otras manifestaciones pastorales, apunta a la remoción de aquellas estructuras que obstaculizan la evangelización y la transmisión de la fe, procurando que todas ellas se vuelvan más misioneras, pues en el seno de la Iglesia toda renovación debe tender a la misión. Eso es Evangelii Gaudium 27. El Evangelio del Magisterio Eclesial describe la conversión como un proceso. El documento INM desea que cada miembro de la Iglesia entre en un estado permanente de conversión pastoral y desarrolle las siguientes actitudes: atención a Jesucristo, apertura, diálogo, disponibilidad, corresponsabilidad, participación y testimonio. Número 110. El Papa Francisco lo dice con su estilo: la conversión en perspectiva pastoral significa que no puede dejarse las cosas como están. Evangelii Gaudium 25. La conversión pastoral involucra también a las comunidades eclesiales. El modelo paradigmático de su conversión se encuentra, como vimos al comienzo de esta exposición, en las primeras comunidades cristianas. Esta conversión comunitaria da pie para pasar de una pastoral de mera conservación a una pastoral decididamente misionera. En esta perspectiva pastoral, dar espacio y tiempo al primer anuncio misionero, que se explicita y culmina en el querigma, hilo conductor de todo proceso evangelizador, e institucionalizar su proclamación en cada diócesis y en cada parroquia, es señal de haber comprendido correctamente la dinámica del proceso de evangelización integral. Este proceso no comienza pues con la catequesis, que lo que es frecuente, que está destinada a los creyentes. En el actual cambio de época, en el que predominan el secularismo, el agnosticismo, el sincretismo religioso, junto a la increencia, incluso de los bautizados, es tanto o más necesaria que en los primeros siglos cristianos la proclamación del querigma, con nuevos métodos, nuevas expresiones y nuevo ardor. La catequesis es consecuencia de este primer anuncio. Por consiguiente, el primer anuncio no se encierra en sí mismo ni dispensa de la catequesis en ninguna de las formas o niveles, sino que, más bien, la acompaña y abre un camino de formación y maduración, pues la evangelización no debería permitir que alguien se conforme con poco. La iniciación es una categoría que configura a la pastoral. Es una de sus dimensiones transversales, similar a la dimensión bíblica.
Los padres de la Iglesia iniciaban a los catecúmenos mediante un programa que, junto a la catequesis, incluía la iniciación a la lectura de la palabra de Dios, era lo primero, a los misterios de la vida de Cristo, celebrados en la liturgia, a la misión y al compromiso de la caridad. La palabra de Dios es fuente de catequesis. Por eso, no hay auténtica IBC sin una adecuada iniciación a la Sagrada Escritura. En atención a la, que ya no me queda tiempo, me voy a saltar todo este pedazo que habla de la animación bíblica de la pastoral y sigo en el párrafo 3.10. La vertiente de la formación es fundamental en toda pastoral. Cualquier actividad pastoral que no cuente con su realización con personas verdaderamente formadas y preparadas pone en peligro su calidad. Jesucristo puso especial cuidado en la formación de sus apóstoles y discípulos para la novedad del reino. Su tarea no fue fácil. Unas veces los apóstoles no lo entendían, otras le hacían resistencia, pero no por ello dejó de formarlos. La formación que les impartió no fue escolar, sino mientras iban de camino. Cristo nos da el método: vengan y vean. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Con él podemos desarrollar las potencialidades que están en las personas y formar discípulos misioneros. Su estilo se vuelve emblemático para los formadores. Toda formación cristiana es, ante todo, la profundización del carisma. Está en Evangelii Gaudium 165. Una consecuencia del nuevo paradigma catequético es la necesidad de tener nuevos catequistas con nueva formación en clave iniciática, discipular y misionera. A vino nuevo, odres nuevos. Su formación empieza con el carisma. Es permanente, atendiendo a las dimensiones de la persona: ser, saber hacer, saber convivir. Privilegia el aspecto del proceso, la capacidad para la responsabilidad y para vivir y celebrar la fe en las acciones litúrgicas. Cuenta siempre con el aporte de las ciencias humanas. Aquí la cita de la tercera semana latinoamericana de catequesis y de AIDM 83. Es una formación identificada plenamente con la eclesiología del Papa Francisco, una iglesia en salida, pobre y para los pobres. Aparecida muestra más interés por la persona del catequista en las comunidades que va a acompañar que por el contenido de la formación. El documento AIDM señala más concretamente para el perfil de catequista 5 competencias: la bíblico-teológica, pedagógica, comunicativa, espiritual y para el acompañamiento. Lo que la formación de los catequistas persigue es lograr que el catequista pueda animar eficazmente un itinerario catequético en el que, mediante las necesarias etapas, anuncie a Jesucristo. La celebración litúrgica es elemento esencial, no solo añadido, de la fe cristiana y de la IBC. El proceso de la iniciación se fundamenta en la palabra de Dios y en la liturgia. En la iglesia de los primeros siglos, catequesis y liturgia iban de la mano, pues ambas tienen una dimensión iniciatoria, como el primer anuncio y la homilía. La liturgia ciertamente no es el primer anuncio evangelizador o misionero, pero es mistagogía, profundización de los misterios, último paso de la IBC. Conforme al ritual de iniciación cristiana, el proceso de IBC es un gran sacramento, compuesto por los otros 3 y los itinerarios de inspiración catecumenal para los adultos que se llevan a cabo al ritmo del año litúrgico. Por lo que la catequesis no se puede desligar de la liturgia como a veces sucede. La catequesis, como parte esencial del proceso evangelizador, además de ir en conexión con otras etapas del mismo proceso, tiene que articularse con las otras dimensiones de la pastoral: familiar, juvenil, social, vocacional.
pues la catequesis no lo es todo en la formación del cristiano y en la edificación de la Iglesia. Por la misma razón, es igualmente inseparable de la globalidad sacramental de la Iglesia. No hay vida cristiana sin vivencia consciente y fructuosa de los sacramentos, querigma, catequesis, liturgia y servicio de la caridad. Son dimensiones distintas de la fe, pero son su consecuencia y su complemento. Las celebraciones litúrgicas, por ejemplo, son un ámbito privilegiado para el desarrollo y enriquecimiento de la catequesis mediante la palabra y los signos. Palabra, memoria y testimonio son inseparables. Recuperar en la práctica los vínculos esenciales entre catequesis y las otras pastorales sectoriales es una opción indispensable en función de la IBC integral. La IBC lleva también consigo, por exigencia del Evangelio, la dimensión del compromiso con la justicia, la caridad y la transformación de la sociedad. El Evangelio tiene una dimensión social que no la suplen el culto, la piedad ni la beneficencia. La conversión a Cristo es al mismo tiempo conversión al hermano. La fe cristiana no es madura mientras no dé frutos de justicia y santidad. Sin obras, la fe está muerta, recuerda Santiago 2:20. Toda la pastoral de la Iglesia está comprometida con los pobres, porque esa fue la opción preferencial de Cristo. La IBC asume también esta opción. En efecto, el querigma tiene un carácter ineludiblemente social. Cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad. Evangelii Gaudium 187. El proceso de iniciación lleva al encuentro con Cristo, que se hace presente de modo preferencial en el pobre y en la comunidad. La opción preferencial por los pobres va estrechamente unida con la piedad popular. Otra opción preferencial de IBC son los adultos. Ellos son los verdaderos interlocutores, cuya participación determina en cierta manera el contenido de la catequesis. El objetivo de esta iniciación o reiniciación a la vida cristiana e incluso de la catequesis permanente es no solo tener adultos cristianos, sino más bien cristianos adultos en la fe. Pero cristianos adultos en la fe, la esperanza y la caridad, con clara conciencia y motivación al progresivo crecimiento en su vida espiritual. Esta modalidad de catequesis de adultos, que ha de ser también de inspiración catecumenal, es punto y referencia de otras formas de catequesis. En consecuencia, ya no se puede ni se debe mantener el énfasis en la catequesis casi exclusiva de niños. Pocas veces la catequesis infantil se extiende a la edad juvenil o adulta por falta de testimonio cristiano de padres y madrinos. Esta catequesis de adultos no puede ser ocasional, sino que debe entrar en un proyecto orgánico de la pastoral de adultos en que la catequesis se integre con la formación litúrgica y con el servicio a la caridad. Eso ya lo decía el directorio 174. El adulto madura su fe no tanto con el aprendizaje de nociones, sino conviviendo la vida de una comunidad cristiana en la que es un miembro que da y recibe. Sin experiencia de comunidad, ninguna catequesis funciona. Ya finalizando. La perspectiva pastoral última, junto con la fe cristiana, la perspectiva pastoral última, junto con la de cristianos adultos en la fe, es la incorporación del discipulado cristiano, iniciado o reiniciado, del discípulo cristiano, iniciado o reiniciado, en una comunidad cristiana concreta, viva y evangelizadora. Esta es la tercera y definitiva etapa del proceso evangelizador. Aquí comienza la pastoral. Con ella culmina la iniciación a la vida cristiana. Pero la comunidad no es el último paso del proceso, sino el primero.
No es su consecuencia, sino su origen. Antes de dar inicio al proceso de IBC, debe existir la comunidad. Ella da origen al proceso y envía a los catequistas. La pedagogía de inspiración catecumenal llega a ser eficaz en la medida que se tenga a la comunidad como fuente, lugar y meta de la catequesis. También la comunidad es meta de la IBC en el sentido de que ella acoge a quienes han sido iniciados para vivir la vida cristiana. Sin comunidad cristiana, el proceso evangelizador se vuelve teórico o artificial. Sin comunidad no se puede vivir auténticamente la experiencia cristiana. Estas convicciones hacen imperativa la renovación de las parroquias en la línea de convertirlas en comunidad. De modo que los fieles experimenten la parroquia, según propone Aparecida, como una familia de fe, en la fe y en la caridad, en la que mutuamente se acompañen y ayuden en el seguimiento de Cristo, Aparecida 305, y en el que nazcan y crezcan las pequeñas comunidades eclesiales. A su vez, el proceso de IBC renueva la parroquia, como también dice Aparecida. Una comunidad que asume la iniciación a la vida cristiana renueva su vida comunitaria y despierta su carácter misionero. Esto requiere nuevas actitudes pastorales de parte de obispos, presbíteros, diáconos, personas consagradas y agentes de pastoral. Aparecida 291. En conclusión, el magisterio eclesial ha ido precisando cada vez con mayor claridad la noción, dimensiones y rasgos característicos de la IBC dentro de una visión integral del proceso evangelizador conforme a los continuos estudios y encuentros que la tienen como sujeto. El nuevo paradigma de la catequesis de iniciación a la vida cristiana exige como punto de partida una conversión pastoral y una pastoral en conversión. Espero haber interpretado bien.